título: las áreas que necesitan sanación y liberación. Vea qué tema tan interesante. Las áreas que necesitan sanación y liberación. Mírenme aquí. Dice la teología católica que el hombre es una unidad indivisible, inseparable. El hombre es un todo irreductible, dice la teología católica. Pero metodológicamente se suele hablar de 4 dimensiones en la línea de la sanación, teniendo siempre en cuenta que todas se implican y se afectan recíprocamente y que por ende es imposible ponerle límites o definirlas cada una aisladamente, porque el hombre es una unidad indivisible. Estas 4 dimensiones sobre las cuales vamos a hablar en este tema son las siguientes. Primero, digan conmigo, dimensión espiritual. Segundo, digan conmigo, dimensión psicológica. Tercero, sanación física. Y cuarto, liberación demoníaca. Vea qué interesante esto. 4 dimensiones en las cuales el hombre necesita sanación. 4 áreas en las que se necesitan sanación y liberación. Primero, hablamos de la dimensión espiritual. Esto implica toda el área de la conciencia moral en la persona. Segundo, la dimensión psicológica o interior, que implica toda el área de las emociones, del corazón, como el núcleo de vida psicoafectiva, sentimental, emocional, centrado principalmente en los recuerdos como impresiones del pasado. Tercero, la sanación física, que implica todo lo perteniente al cuerpo del hombre en su gran riqueza y pluralidad de sus funciones, considerados en su totalidad cada uno de sus sentidos, de sus miembros que se relacionan mutuamente. Y por último, la liberación demoníaca, que es la influencia del maligno a través de la tentación, a través de la opresión o a través de la posesión, atacando y dañando al hombre. Estas 4 áreas son las 4 áreas que el hombre necesita ser sanado, necesita pedirle a Dios que lo sane. El área moral, el área interior, la sanación física y la liberación espiritual. Si ustedes se pueden a pensar en el diálogo que Jesús tuvo en la sinagoga de Cafarnaúm, en San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesucristo, cuando da cumplimiento a la profecía de Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2, daba una profecía acerca del Mesías, cuando viniera el Mesías. Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, al tomar esta profecía, le da cumplimiento. Dice el Señor: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. ¿Y cuál es la escritura que acaban de oír? Pues que el Señor se está comprometiendo con el poder del Espíritu, no solamente a predicar la palabra, sino que el Señor se está comprometiendo a llevar la liberación, la sanación a todas las dimensiones propias del hombre. El Señor se compromete a traer libertad a los cautivos. Aquí vemos nosotros el área psíquica, el área interior, la sanación interior. Devolver la vista a los ciegos, vemos la sanación física. Y el Señor se compromete a dar libertad a los oprimidos, que vemos la liberación de las influencias demoníacas. Es decir, el Señor Jesucristo en esta sinagoga de Nazaret se compromete a traer libertad al hombre total, al hombre completo. Porque el hombre no se puede dividir absolutamente. El hombre es una unidad indivisible. El hombre es una unidad irreductible. No se puede poner una cosa aquí. Desde el lenguaje y la dimensión protestante, los protestantes hablan de la sanación del alma, el cuerpo, el espíritu. La Iglesia Católica dice: no, el hombre es una
unidad. Nosotros no podemos estar bien por fuera y mal por dentro. No podemos estar. Nosotros somos una unidad y esta unidad es la que viene a sanar nuestro Señor. Es decir, Dios nos quiere sanos totalmente, totalmente, y esto es lo que le vamos a pedir hoy a nuestro Señor, que su mano sea movida en nuestras vidas y que salgamos de este lugar completamente sanos para su gloria y para su honra. Amén. Fuerte ese aplauso a Jesús de Nazaret. Ahora entrando en la Biblia, yo quiero que usted vaya conmigo a San Mateo en el capítulo 8, versículo del 1 al 4, donde encontramos nosotros la sanación de un leproso. Dice la Biblia, cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Y Jesús le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Mírenme aquí. ¿En dónde estaba el Señor? ¿En dónde? En el monte. ¿Dónde estaba? Dice Mateo 8:1. ¿Cuándo bajó del monte? Y es decir, ¿y cuándo subió el Señor al monte? Si usted conoce algo de Biblia, sabe que el Evangelio de San Mateo nos muestra a nosotros a un Jesús que es predicador. Anoche les hablaba algo de Lucas. Lucas nos muestra a un Jesús que es misericordioso. Lucas nos muestra a un Jesús que es orante, a un Jesús que siempre se evoca por el pobre, por el enfermo, por el más necesitado, por el excluido. San Mateo nos muestra a nosotros a un Jesús que es predicador. El Jesús de San Mateo es Jesús que anuncia, que predica, que siempre está en un constante discurso. De hecho, el Evangelio de San Mateo se puede dividir en 6 grandes discursos. Y uno de los grandes discursos los encontramos en el capítulo 5. Si ustedes abren el capítulo 5, va a encontrar el discurso evangélico. Cuando el Señor Jesucristo sube al monte, dice Mateo 5:1, viendo la muchedumbre, subió al monte. Y desde allí el Señor enseña. El Señor da el cumplimiento de la ley. El Señor da la interpretación de la ley según nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor dice, ustedes han oído que se les dijo, ahora yo les digo, da un cumplimiento, explica la ley desde la perspectiva de Dios, dicen los biblistas. Sin embargo, en el capítulo 5, 6 y 7, encontramos nosotros lo que se conoce como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, iniciando desde las bienaventuranzas y terminando con, escúcheme muy bien, las personas que escuchan la palabra y las ponen en práctica, que son los verdaderos discípulos. El Señor dice, aquel que escucha la palabra y la pone en práctica es como el sabio que construye sobre la roca. Pero aquel que escucha y no la pone en práctica es como el necio que construye sobre la arena. Vienen los mares, los vientos, los problemas, soplan, arremeten contra la casa. Si la casa está construida en la roca, no se va a caer. Pero si está construida en la arena, se va a caer. Así termina el discurso de la montaña o el sermón del monte, como se conoce. Desde Lucas, este sermón es el sermón de la llanura, porque Lucas pone a Jesús en un llano y Mateo lo pone en una montaña. Sin embargo, el Señor estaba predicando. Dice San Mateo 5:1 que lo seguían muchedumbres, porque a Jesús lo siguen 2 tipos de personas. Primero las muchedumbres y segundo los discípulos. ¿Qué busca la muchedumbre? ¿Qué busca? La muchedumbre busca el milagro del Señor. Y esto es importantísimo. ¿Qué busca la muchedumbre? El milagro del Señor, la obra de Dios. La muchedumbre busca que el Señor obre algo aquí y ahora, pero ya después lo abandona. Y en cambio, otro grupo, ¿qué busca? Busca es al Señor de los milagros.
¿En cuál de los dos grupos está usted? ¿Está usted en la muchedumbre o está usted en los discípulos? Vea qué impresionante esto. ¿En cuál de los dos grupos está usted? Si usted vino solamente para que el Señor lo sane, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo libere, pero no quiere un compromiso con Jesús, usted está en la muchedumbre. Pero si usted dice, no, yo vine porque amo a Jesús y quiero estar congregado en este lugar porque amo al Señor, y si Dios me quiere sanar, que me sane, y si me quiere liberar, que me libere, y si quiere hacer lo que yo necesito, que lo haga. Pero si Dios no lo hace, pues lo seguiré amando, lo seguiré buscando y lo seguiré a donde quiera que el Señor me quiera llevar. Usted está en el grupo de los discípulos. ¿En cuál de los dos grupos está usted? Sin embargo, dice San Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando bajó del monte, siguiéndole una gran muchedumbre. Y esto es importantísimo, porque al Señor siempre lo siguen las muchedumbres. Son multitudes las que siguen a Jesús. Pero la pregunta es, ¿y en cuál de los dos grupos estamos nosotros? Nosotros nos tenemos que ubicar en algún grupo. Ojalá que estuviésemos en el grupo de los discípulos. ¿Qué busca el discípulo? El discípulo busca estar con el Señor. Si ustedes leen San Marcos en el capítulo 3, dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Y instituyó a 12 para que estuviesen con Él. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a estar con Él. Y estando con Él es que podemos ser sanos. Estando con Él es que podemos ser libres. Estando con Él es que podemos permitirle al Señor que haga la obra en nuestra vida. Porque como dice San Juan en el capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Nada. Sin Jesús absolutamente nada podemos hacer. Pero como dicen los cursillistas de cristiandad, Jesucristo y yo somos mayoría absoluta, mayoría aplastante. Es decir, sin el Señor nada podemos hacer. Pero con el Señor, escúcheme muy bien, si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra, porque para Dios nada hay imposible. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret por su amor y su misericordia. Sin embargo, cuando el Señor baja del monte, le sigue una muchedumbre. Teológicamente, subir al monte, poner los ojos en el monte, es entrar en la presencia de Dios. El Salmo 121, que es uno de los salmos que utiliza la Iglesia Católica en el momento del exorcismo. Alzo mis ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entrar al monte, subir al monte, es entrar en el lugar de la presencia de Dios. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, los grandes hombres, cuando se iban a encontrar con Dios, subían al monte. Moisés, un monte muy, pero muy alto. Yo el 8 de septiembre me subí al monte Sinaí, 4 horas caminando, subiendo y 4 horas bajando. Una cosa impresionante hoy en día con escaleras. En esa época me imagino este pobre Moisés cómo se subiría hasta ese lugar. Sin embargo, monte muy alto, Elías sube al monte para encontrarse con el Señor. El Señor sube al monte para comunicar su presencia, para comunicar sus designios. Cuando el Señor bajó del monte, pasa algo impresionante. Dice que cuando el Señor bajaba del monte, seguido de una gran muchedumbre, en esto se le acercó un leproso. Digan conmigo, un leproso. Vuélvalo a decir. ¿Un qué? ¿Un qué? De pronto para nosotros eso no significa mucho, pero un leproso en la época de Jesús era algo terrible. La lepra era una de las peores enfermedades que existían en la época. La peor enfermedad, el SIDA de la antigüedad era la lepra. Sin embargo, en la concepción, en el modo de ver y de pensar del pueblo judío, la enfermedad era una consecuencia del pecado. Se lo repito, la enfermedad era una consecuencia del pecado. Es decir, si la persona era enferma es porque era pecadora.
Si la persona estaba enferma es porque era pecadora. Y si tenía una enfermedad tan grande, tan fuerte, tan terrible como la lepra, los consideraban no solamente un pecador, sino un maldito. Era tan pecador, tan maldito, que se estaba pudriendo en vida. Y entonces había una división. Si la persona era enferma es porque era pecadora. Y si la persona era sana es porque estaba en gracia. Y entonces se acerca una persona que es un leproso. Estos leprosos, cuando estaban enfermos de lepra, tenían que alejarse. Los excluían. ¿Quiénes los excluían? La religión. ¿Y quiénes más? El Estado. No podían compartir su religión con sus hermanos, ni podían estar viviendo en los pueblos, en aldeas, porque los sacaban, los excluían. Y tenían que vivir en cenobios, en reuniones, en pequeños círculos de leprosos. Y frente a esto no importaba absolutamente nada, no importaba si era extranjero, no importaba si era judío, no importaba si era gentil, no importaba nada. Tenía lepra y la enfermedad los asociaba, los unía. Por esa razón, cuando el Señor sana a 10 leprosos, se devuelve uno que era extranjero. Y el Señor dice, ¿eres acaso el único que sanó? ¿Y dónde están los otros 9? Y este que se devuelve era samaritano, no era judío. ¿Por qué? Porque la enfermedad los asociaba, los unía. Sin embargo, tenían que vivir lejos. Si un leproso salía de su cenobio, de su reunión de leprosos, y se metía a alguna aldea, los sacaban y los mataban a pedradas, los apedraban hasta que terminaban con la vida de ellos. Entonces tenían que ir. ¿Y por qué? Porque todo lo que un leproso tocara quedaba impuro, quedaba maldito. Y entonces si el leproso tocaba a un hombre, este hombre tenía que purificarse. Si tocaba 10, los 10 se tenían que purificar. Si tocaba más, todos tenían que purificarse. Entonces estas personas los sacaban y los mataban a pedradas. Este leproso tenía que vivir lejos, tenía que vivir excluido. Y estas personas tenían en su interior una autoestima muy baja, porque eran excluidos, porque eran odiados, fuera de que estaban enfermos interiormente, porque era una consecuencia del pecado, y exteriormente porque se estaban pudriendo en vida. Vea qué interesante esto. Un hombre totalmente enfermo. Un hombre enfermo en todas las dimensiones, habidas y por haber. Las 4 dimensiones que acabamos de nombrar, la espiritual, la psicológica, la física y la demoníaca, estaban en esta persona, en este hombre, según la mentalidad de la época. Sin embargo, este hombre rompe con todos los paradigmas, con todos los parámetros de la época, y se acerca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que en esto un leproso se acercó. Dígalo conmigo. ¿Un leproso qué? Más fuerte. ¿Un leproso qué? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si queremos ser sanos, si queremos ser libres en la totalidad de nuestra vida, de nuestro ser, tenemos que acercarnos a Jesús. Porque lejos de Jesús no podemos nada. San Juan capítulo 15. Nosotros lejos de Jesús no podemos nada. Hay mucha gente buscando la sanación en alguna área de la vida, pero sin tener a Jesús presente. Hay mucha gente buscando la sanación en la dimensión espiritual, en la parte moral, y están lejos de Jesús. ¿Cuántas personas buscando una sanación se van donde los brujos, donde las brujas? ¿Cuántas personas buscando una sanación terminan rindiéndole culto al demonio? Yo a veces me pongo a pensar, y es una pregunta que yo me hago: ¿será que una persona que va donde un brujo es una persona mala? Y la respuesta es no. Puede que haya gente mala que por maldad vaya, claro que sí, de todo encontramos, pero la mayoría de gente que va es porque es ignorante. Y dice el profeta Oseas: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Vea qué interesante esto? Nosotros muchas veces queremos algo, pero lo buscamos donde Dios no está. ¿Cuánta gente buscando una ayuda espiritual termina por allá en la botánica, cargando el fetiche, el amuleto, el talismán,
cargando el billete restado en la billetera, que para la prosperidad, cargando una cosa y la otra, haciendo una cosa y la otra, buscando una ayuda divina. Sin embargo, buscamos donde Dios no está. ¿Cuánta gente buscando una ayuda para sanar psicológicamente, para sanar interiormente? En lugar de buscar al Señor, se van al psicólogo. Padre, ¿es malo ir al psicólogo? No, de ninguna manera. Es muy bueno ir al psicólogo. Pero antes de ir al psicólogo tenemos que ir a Dios. Porque dice Eclesiástico 38. Yo creé el médico y la ciencia médica. Y antes de ir al médico tienes que venir a mí, dice el Señor. Y esto fue lo que hizo el leproso. El leproso fue ¿a dónde? A Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, ponemos nuestra vida en manos de otras personas antes de irlas a poner en las manos de Dios? Y sabiendo que el hombre es limitado, finito, transitorio, temporal, y que el hombre puede llegar solamente hasta donde puede llegar el hombre. Porque el hombre es limitado. Y en cambio, cuando nos ponemos en manos de Dios, Dios que es infinito, Dios puede hacer que nuestra vida sea totalmente sana, completamente sana, sin ninguna restricción, pero tenemos que aprender a ponernos en manos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo este leproso? Digan conmigo, se acercó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hermanos, estamos cerca de Jesús. Estamos cerca de Jesús. No levanten la mano, no quiero que lo hagan, pero ¿cuántos de los que estamos aquí comulgamos cuando vamos a misa? ¿Estamos cerca de Jesús? No me levanten la mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí nos confesamos, hermanos, mínimo una vez al mes? ¿Estamos cerca de Jesús? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una hora santa al menos una vez al día? ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos al menos una hora en nuestro cuarto o media hora de oración personal? ¿Cuántos de los que estamos aquí rezamos al menos el rosario todos los días de nuestra vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí buscamos al Señor? Estamos cerca de Jesús. Y a veces nos ponemos a pensar y hablamos mucho de Jesús, pero hablamos poco con Él. Vea que este leproso se acercó a Jesús. Y no solamente se acercó, sino que este leproso se postró ante Él. ¿Qué hizo el leproso? Se postró ante Él. Vea qué interesante esto, postrarse delante de Él. Es rendirse, es adorarlo. Dice la palabra adoración que es reconocer la grandeza de Dios frente a nuestra pequeñez y nuestra limitud. Alguien por ahí lo tradujo que es como el perro que se agacha a lamer la mano de su amo. Si ustedes tienen un perro o han visto un perrito, cuando usted llega a la casa, el perro se le agacha hasta donde más puede para que usted lo acaricie. Eso es cuando nosotros estamos delante del Señor, nos agachamos delante de su grandeza. Esto fue lo que hizo este leproso. Este leproso se acerca a Jesús y se postra delante de Él. Y no solamente se postra, sino que este leproso ora. Dice, se postra delante de Él diciendo. Vea qué interesante esto. Se acerca a Jesús, se postra a Jesús, ante Jesús y habla con Jesús. Es decir, hace oración. Y ese es el camino para nosotros alcanzar la sanación integral. Te lo repito, acercarnos a Jesús, postrarnos ante Jesús y hablar con Jesús. Acercarnos a Jesús, postrarnos ante Jesús y hablar con Jesús. Es decir, hacer oración. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos cerca de Jesús? ¿Será que estamos postrados delante del Señor o estamos postrados delante de otros señores? ¿Ante quién estamos nosotros postrados? Es la pregunta que viene en este momento. Acercarse a Jesús, postrarse ante Jesús y hablar con Jesús. ¿Hablamos con Jesús? No me levanten la mano. ¿Hacemos oración? ¿Tenemos una vida de oración? ¿Tenemos un hábito de oración? ¿O sencillamente estamos olvidando la oración? Eso es importantísimo, porque queremos que Dios nos sane, porque queremos que Dios haga un milagro hoy en nuestra vida,
Porque queremos salir de este lugar completamente sanos y completamente libres, y que cuando el Padre abra la boca, la enfermedad desaparezca, el demonio huya a través de cualquier medio. Lo queremos. Pero ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cuál es nuestro compromiso delante del Señor? ¿Cuál es nuestra intimidad delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo nosotros delante del Señor? Ciertamente estamos leprosos, ciertamente estamos enfermos en cualquier área o dimensión de nuestra vida, pero necesitamos que esto no nos aleje de Jesús. Necesitamos que esto nos bote, nos acerque a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Ahora vamos a ver cuál es el contenido de la oración de este leproso. Porque no solamente el leproso habla con Jesús, sino que el leproso, en la oración encontramos algo bonito. Vean que el leproso le dice Señor. ¿Cómo le dice el leproso? Señor. ¿Qué significa decirle a Jesús Señor? Es el título de la divinidad de Jesús. La palabra Señor en Jesús de Nazaret es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Si ustedes se acuerdan por allá en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, cuando Moisés ve en Éxodo 3:1 una zarza ardiendo, hoy en día se llama el convento de Santa Catalina, ahí en el Sinaí. Usted baja a ese convento y se encuentra una zarza ahí en ese lugar, es el lugar de la zarza ardiendo. Moisés ve una zarza que arde, pero que no se consume. Y este fenómeno le causa una impresión, y Moisés va hasta donde está este fenómeno, se acerca a él, y de allí sale la voz de Dios. Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído su clamor y he bajado para librarlo. Después el Señor envía a Moisés: ve, Moisés, y saca a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces Moisés le hace la pregunta del millón, Éxodo 3, 14 y 15. Y cuando el pueblo me pregunte quién me envía, ¿yo qué le diré? Y entonces Dios le revela el nombre, le dice: yo soy el que soy, te ha enviado. Que son 4 letras en hebreo, YHWH. Los judíos le llaman Yahweh, los católicos le llamamos Yahvé, y los protestantes tradujeron mal llamándolo Jehová. Pero la verdadera traducción es Yahvé, YHWH, que es el tetragrama del nombre de Dios. Está en un tiempo llamado primera persona singular masculino futuro indicativo del verbo ser. Es decir, se traduce como yo soy el que seré. En el devenir histórico de tu vida, en el caminar, vas a ir descubriendo quién soy yo, fue lo que le dijo el Señor. Otros lo traducen como el yo estoy contigo, es decir, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esto es impresionante, porque ese fue el título que le dio Isaías a Jesús y el ángel Gabriel a nuestro Señor Jesucristo en la Anunciación frente a San José, el esposo de la Virgen, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Yo soy el que soy, yo soy el que seré. Como los judíos no podían nombrar directamente este nombre como lo estamos haciendo nosotros aquí, por la encarnación del Hijo de Dios, le pusieron apodos, títulos. ¿Cuántos títulos de Dios hay en el Antiguo Testamento? Le voy a dar el número: 72. 72 maneras diferentes de llamar a Dios en el Antiguo Testamento. Cuando usted va a Israel, yo voy 2 o 3 veces al año en peregrinaciones, aprende uno algunas cosas. 72 maneras de llamar a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la manera más usada, la más cercana? Es Adonai. Si usted va al muro de los lamentos y se pone a orar ahí en ese muro, usted no va a entender absolutamente nada si no sabe hebreo. Los judíos oran en hebreo ahí frente a este muro, pero si usted se pone a escuchar, cada 5 o 6 palabras repiten el nombre de Dios. Repiten el nombre de Dios. Ellos dicen una frase Adonai, otra frase Adonai, otra frase Adonai. Adonai, 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 es como ellos llaman a Dios. Era el título más cercano, el Señor de los ejércitos en hebreo. Sin embargo, este hebreo fue traducido al griego como Kyrios. Y este griego fue traducido al latín como Dominus. Y este Dominus fue traducido al español como Señor.
¿Cómo le está llamando este leproso a Jesús? Le está diciendo, Señor. Le está reconociendo como Dios. Ese es el principal contenido de nuestra oración para nosotros ser totalmente sanos. Es decir, reconocer a Jesús como Dios. Y para yo reconocer a Jesús como Dios, para yo reconocer a Jesús como mi Señor, tengo que darle el lugar a Dios que se merece en mi vida, tengo que darle el lugar a mi Señor que se merece. Y para yo darle el lugar a mi Señor que se merece, tengo que renunciar a otros señores. Tengo que renunciar a todo aquello que me impide a mí darle lugar a Jesús como Dios. ¿Qué es aquello que me impide a mí recibirlo a Él como mi Dios y como mi Señor? ¿Qué me está a mí afectando espiritualmente, moralmente? ¿El pecado? Pues tengo que abandonar el pecado para aceptar a Jesús como Dios. ¿Qué me está dañando a mí las heridas interiores de los recuerdos? Pues tengo que soltar los recuerdos para que Jesús sea mi Señor. ¿Qué me está a mí afectando físicamente la enfermedad? Pues tengo que entregarle la enfermedad a Jesús para que Él sea mi Señor. O tal vez el demonio que me está acechando y atacando, pues tengo que renunciar al diablo para aceptar a Jesús como mi Señor. Por esta razón, cuando uno va a renovar el sacramento o las promesas del bautismo, como diría la Iglesia Católica, usted hace unas renuncias. Renuncia a Satanás, renuncia al pecado y sus consecuencias, y después usted reza el credo y acoge a Jesús en su corazón y lo reconoce como su Señor y su Salvador. Eso es lo que estaba haciendo el leproso. El leproso estaba renunciando a todo aquello que lo había llevado a vivir de esa manera y a estar de esa manera, y está abriéndole su corazón a Jesús y lo está aceptando en su vida como su único Señor, como su único Dios y como su único Salvador. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret por su amor y su misericordia. Hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a reconocer a Jesús hoy como nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a darle el lugar a Jesús que se merece en nuestra vida? Pues para eso nosotros tenemos que seguir el camino del leproso. Acercarnos, postrarnos ante Él, orar con Él, reconocerlo como Dios en nuestra vida. Esto es importantísimo. Vea qué importante esto. Le dice Señor. Y en la Biblia hay algo extremadamente curioso. Todas las personas que se acercan a Jesús lo reconocen como Señor. Sin embargo, el diablo, que Dios lo ate y lo reprenda, nunca lo reconoce como Señor. Esto es una teoría del padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia de Roma y del Vaticano. Este padre, en alguno de sus libros, creo que en un libro sobre la cruz de Cristo, habla acerca de esto. En el Nuevo Testamento vemos que el diablo le da unos títulos a Jesús. Se los pronuncia, no se los da, sino los reconoce. Lo llama el Santo de Dios, lo llama el Mesías, lo llama el que iba de venir. Reconoce y pronuncia su nombre. De hecho, en el Evangelio de Marcos, solamente 2 personas nombran a Jesús por su propio nombre. El diablo en la sinagoga de Cafarnaún y el ciego ahí en Jericó. 2 personas lo llaman por el nombre. Reconoce su nombre, sabe que es el Santo de Dios, sabe el que había de venir, sabe que al llegar Jesús va a llegar el final de su reino, como se llame. Sin embargo, nunca lo reconoce como Señor. Nunca escucha usted en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, que el diablo diga, Jesús es mi Señor. O Señor, nunca, nunca, nunca. Y en cambio las personas sí lo hacen. De hecho, 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante, San Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia, porque nadie puede decir, maldito sea Jesús, escúcheme muy bien, si es movido por el Espíritu Santo. Nadie lo puede decir. Y nadie puede decir, Jesús es mi Señor, si no es movido por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es impresionante. Digan conmigo, Jesús es mi Señor. Repítalo. Por última vez. Ya no digan nada. Aquí hay alguna persona que no pudo decir eso. Levante la mano, por favor. Si ustedes lo pudieron decir, den un fuerte aplauso, porque son movidos por el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu Santo de Dios.
En un exorcismo no. Yo fui nombrado por mi obispo saliente como exorcista. Hoy en día pues no le he pedido el permiso al obispo que llegó a mi superior, a mi pastor. No he podido pedirle que si me extiende el permiso. Sin embargo, el obispo anterior me dio el permiso de ejercer algunos exorcismos, y en los exorcismos yo hacía este ejercicio. En el endemoniado, en la persona que estaba ahí influenciado por el demonio habla a través de la persona, y en un momento se le dice, diga Jesús es mi Señor, y el diablo no puede decirlo. Si una persona en liberación, los que se dedican al ministerio de intercesión, usted quiere saber si una persona está o no está influenciada por el mal, hágale repetir esta frase. Diga Jesús es mi Señor. Si la persona lo puede hacer, no está el diablo ahí. No está el diablo ahí, porque el diablo no puede reconocer a Jesús como el Señor. Reconocer a Jesús como el Señor es reconocerlo como Dios. Y es lo que el diablo, por eso es diablo, porque no quiso hacerlo. Y prefirió tener su destino y su designio lejos de Dios antes de reconocerlo como el Señor. De las personas que están en proceso de liberación, o las personas que están en el ministerio de intercesión que llaman aquí en Estados Unidos, y en algún momento quisieran saber si una persona que está ahí en ese trance o en ese shock espiritual o en esa liberación está influenciada por el mal, está ahí verdaderamente el diablo, pregúntele o diga Jesús es mi Señor. No le diga nada más porque la iglesia no lo permite. Jesús es mi Señor. Y si no lo puede decir, ahí hay algo espiritual y hay que llamar a un sacerdote. Si la persona lo puede decir, el diablo no está ahí. Hay otra cosa. Alguna herida emocional, alguna herida anterior, algún odio, resentimiento, hay algo emocional, pero no está el diablo metido en ese momento. ¿Me hago entender, sí o no? Vean lo que le dijo el leproso. Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. Más fuerte. ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Señor qué? Digan conmigo, si quieres. Si quieres. ¿Sí qué? Si quieres. Cuando el Señor Jesús va bajando de otro monte, de otra montaña, el monte de la transfiguración, que la Iglesia Católica dice que es el monte Tabor. Cuando el Señor va bajando en San Mateo 17, Marcos y Lucas 9, el Señor va bajando de este monte, se encuentra que los otros 9 discípulos, porque Él estaba con Pedro, Santiago y Juan, han tratado de hacer un exorcismo, pero ese exorcismo les salió fallido, no pudieron. ¿Y cuál es el caso? El caso es un papá. El papá que les ha presentado el hijo que está malamente endemoniado. Su hijo desde pequeño está siendo atacado por el mal, por el diablo. Él lo lleva a los discípulos, no pueden expulsarlo. El Señor baja y hace unas preguntas, un proceso de liberación muy bien formado. El Señor busca al papá, le dice, ¿cómo es el caso del muchacho? El papá le explica desde niño, está siendo influenciado, un demonio lo tira, lo bota, le hace la vida imposible. Se lo he traído a sus discípulos, no han podido expulsarlo. Y este hombre dice otra frase totalmente diferente. Le dice, Señor, sí puedes. ¿Sí qué? Sí puedes. Más fuerte, ¿sí qué? Sí puedes. Ve qué interesante esto. El hombre está buscando el poder de Dios. El leproso no. El leproso le dice, Señor, si quieres. ¿Por qué si quieres? Porque vemos que el leproso tenía una autoestima totalmente por el suelo. Había sido tan humillado, tan excluido, que ya creía que ni Dios mismo quería tocarlo. Ni Dios mismo quería sanarlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Las personas que tienen la autoestima por el suelo, por el piso de una manera tan baja, a veces creen que no son merecedores de nada. Porque han sido tan humillados, tan ofendidos, tan rotos, y su corazón, su interior, está tan dañado que ya creen que no merecen absolutamente nada. El caso de muchas mujeres, o el caso de muchos hombres que están aquí, que han sido pisoteados y al final de la vida no se creen merecedores ni al mismo amor de Dios. ¿Por qué? Porque desde niños han recibido palabras fuertes, desde niños han recibido palabras duras, y llegaron a la época adulta, se consiguieron un esposo o una esposa, y las mismas palabras que recibieron en su casa las siguen recibiendo al interior de su hogar, al interior de su matrimonio. Y entonces esto los lleva a tener una autoestima baja, una autoestima por el suelo. Por esa razón el leproso le dice, Señor, si quieres, porque no se creía merecedor absolutamente de nada.
Vemos en este leproso que le faltaba no solamente la sanación física externa, sino que le faltaba una profunda sanación interior. Una profunda sanación de su interior, porque estaba roto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que hoy se cumpla el diálogo de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm? Que el Señor venga a traer sobre nosotros liberación a aquellos que estamos cautivos de nuestro pasado. ¿Cuántos necesitan hoy una profunda sanación interior? Porque desde el vientre materno vienen rotos, vienen deshechos. Porque cuando su mamá y su papá se enteraron de que estaban embarazados de ustedes, lo primero que se les vino a la mente fue abortarlo, matarlo. ¿Cuántos necesitan una profunda sanación interior? Porque desde el mismo día del nacimiento fueron rechazados por papá y por mamá. Yo conocí el caso de una mujer. El papá quería un varón. Así un hombre como yo, grande, acuerpado y hermoso. Así lo quería. Pero nació una niña. Nació una niña. Cuando el papá llegó al hospital a conocer su varón, porque en esa época no se había ecografía, ni se sabía qué era, sino hasta que nacía, cuando llegó se encontró que era una mujer y sencillamente rechazó a esta niña. La rechaza. Esta mujer adulta siempre se sentía rechazada. Padre Bernardo, yo tengo todo, me decía. Humanamente yo tengo todo. Si vemos materialmente, había sido bendecida materialmente, tenía un hombre bueno, unos hijos bien. Si usted veía la vida de esta mujer, tenía todo para ser feliz. Era una mujer que se sentía sola, se sentía rechazada, una mujer que se sentía excluida. Había ido a los psicólogos, no habían podido encontrar la raíz de este problema. Yo le di a ella un método de sanación interior que se llama Eucarós, Eucaristía y Rosario. Eucarós, Eucaristía y Rosario. Y es por los cortes de las etapas de la vida, buscando la sanación interior, la sanación integral, la sanación completa. ¿En qué se basa? Primero son 10 misas y 10 rosarios. Desde el día de la concepción hasta el 9º mes en que esta persona estuvo en el vientre materno. Si nació de 6 meses, pues serían solamente 7 misas, 7 rosarios. Y así, si fue 9 meses lo normal, son 10 misas, 10 rosarios. Va a misa usted, ofrece la misa por el día de la concepción y ofrece el rosario antes de salir de la Eucaristía y toma una libreta y empieza a escribir usted todo lo que venga a su mente. Si usted sueña algo, si usted se recuerda de algo o tal vez viene algún pensamiento, usted lo va escribiendo. Todo lo que venga durante estos días, usted lo va escribiendo. El primer día por la concepción, segundo día por el primer mes en el vientre materno, tercer día por el segundo mes y así sucesivamente cuando llegue al 9º mes, que son 10 misas, 10 rosarios. Después se hace un corte intergeneracional. Todo lo que usted escribió se toma para una oración de corte intergeneracional y esto que escribió se quema y ya se deshace usted de esa época. Después viene el día del nacimiento. El primer día cuando nació, segundo día el primer año, tercer día segundo año y así sucesivamente cuando llegue a los 7 años son 8 misas, 8 rosarios. Resulta que esta mujer estaba haciendo esas etapas que son diferentes cortes. Desde el día del nacimiento hasta los 7 años, de los 8 años hasta los 15 años es una mujer, o de los 8 años hasta los 18 se va haciendo los cortes, ofreciendo las misas y buscando la sanación interior, la sanación integral. Esta mujer, cuando llegó al segundo día de su primer año, porque el primer día fue el día del nacimiento y ya el segundo día fue el primer año, esta mujer Dios le muestra la atadura que ella tenía. Una atadura de rechazo y de maldición por parte de su papá. ¿Por qué? Hay maldiciones, ojo con esto, maldiciones que hacen el mismo o el peor efecto que un maleficio. Se lo repito, hay maldiciones que hacen el mismo o el peor efecto que un maleficio. Un ejemplo, el Señor llega a Jerusalén, se acerca a una higuera y le dice a la higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti.
Al otro día pasan y Pedro le dice, Señor, mira la higuera que tú maldijiste, se secó hasta la raíz. San Marcos 11, 21 y 22. La higuera que tú maldijiste está seca hasta la raíz. Hay maldiciones, hay palabras negativas por parte de papá o por parte de mamá que son y hacen el mismo o el peor efecto que un maleficio. Un ejemplo, el hijo le muestra o le presenta a la novia a la mamá, es decir, la suegra, la bendita suegra, que Dios las bendiga. Y después el hijo le dice, mamá, yo me voy a casar con esta mujer. ¿Y qué es lo primero que dice por lo general una mamá? Nunca vas a ser feliz con esa mujer. Le está maldiciendo el hogar a su hijo. Y nunca va a ser feliz su hijo con esa mujer, porque la mamá ha maldecido el matrimonio. Y ha maldecido el matrimonio antes de que arranque, antes de que inicie. Hay maldiciones que hacen el mismo o el peor efecto que un maleficio. ¿Qué es maldecir? Es decir mal, hablar mal, expresarse mal. Esto es maldecir. Decir una palabra negativa sobre algo o sobre alguien. ¿Y cuántas mamás lo que hacen es decir palabras duras sobre sus hijos? No sirve para nada, ojalá nunca hubiesen nacido. No se merece lo que le doy. Y entre otras palabras, son palabras de maldición. Este hombre vio a esta mujer y la maldijo. Este hombre vio a esta mujer y la rechazó. Y esa palabra que este hombre lanzó sobre esta mujer, después de 40 y tantos años, seguía vigente en esta persona, que no le permitía ser feliz, que no le permitía realizarse, que no le permitía disfrutar de todo lo que tenía, tanto espiritual como material, por una maldición. ¿Qué se hizo? Se rompió. Se rompe esta maldición. ¿Y cómo se rompe esta maldición? Con el proceso de sanación interior. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Vamos al pasado, vamos al día en que esta mujer nace, cuando su papá llega a visitarla, y en lugar de maldecirla, la bendecimos, y al bendecir a esta mujer, esa cadena se rompe. De esta mujer sale un olor un poco raro, un poco extraño, algo desagradable, y desde ahí en adelante esta mujer es sana. Yo la conozco hoy en día y es una mujer que vive feliz para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Señor, si quieres. En el leproso vemos una autoestima baja. Vemos que está roto, que está herido, pero que está donde tiene que estar, delante de Jesús. Yo no sé si usted viene roto hoy. No sé si usted viene herido en su parte psicológica, en su parte interior, si tiene el corazón roto. No sé si su vida psicoafectiva, sentimental, emocional está hecho un caos. Sin embargo, si usted pone hoy su vida en las manos de Jesús, usted puede ser diferente. Y testimonio de sanación interior le podía contar todo el día. Personas que han superado miedos, personas que han sido sanas de enfermedades físicas después de haber sanado interiormente, porque somos una unidad indivisible, somos una unidad inseparable, irreductible, diría la psicología y la teología católica. Y si hoy nosotros, sin importar lo que hayamos vivido en nuestro pasado, si nosotros, sin importar cómo nos hayan marcado a nosotros en nuestro pasado, sobre todo en nuestra niñez, ponemos nuestra vida en Jesús de Nazaret y le decimos al Señor, Señor, si tú quieres, hoy el Señor te va a decir, como le dijo el leproso, claro que quiero, no te sientas excluido, yo estoy contigo, te está diciendo Jesús. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Digan conmigo, si quieres, puedes. Vea qué interesante esto. El leproso se acerca a Jesús y también le dice, puedes. Es decir, une la petición del papá. Si algo puedes hacer, ayúdame. ¿Cómo que sí puedo? Dice el Señor. Todo es posible para el que tiene fe. El leproso no solamente se acerca mostrándole al Señor su interior, sino que el leproso se acoge al poder de Dios. Y esto es lo importante. Hoy queremos ser sanos en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que mostrarle, reconocer nuestra vida delante del Señor, pero tenemos que creer en el poder de Dios. Y eso es importantísimo. Tenemos que creer en el poder de Dios. Tenemos que saber que para Dios nada hay imposible. Tenemos que saber que Dios es
todopoderoso, y cuando Dios quiere algo, sencillamente lo hace y ya, porque Él es Dios y por eso es Dios. ¿Me hago entender o no? Padre, que yo vengo con una enfermedad, no se preocupen. Hoy le vamos a pedir al Señor que Él con su poder lo toque a usted en todas las áreas de su vida, no solamente a nivel físico, que es lo más bonito, y es como lo más vistoso cuando Dios levanta un paralítico, cuando el Señor hace que un hueso crezca o que un órgano del cuerpo aparezca, cuando el Señor hace algo portentoso, wow, la gente queda de una manera impresionada. Sin embargo, para Dios nada hay imposible. Hoy le vamos a pedir, si quieres, puedes, puedes. Es decir, el leproso se estaba acogiendo al poder de Dios. El único que tiene poder es Dios. Vea que en la Biblia no se dice que el demonio tenga poder. En las traducciones protestantes sí. En las traducciones protestantes, los protestantes sí traducen como potestades con poder y autoridad. En la Biblia no lo dice, en la católica no lo dice. El demonio no tiene poder. Entonces lo que el leproso en este momento estaba buscando era el poder de Dios, que es el único que lo podía sacar de donde él estaba. Si quieres, puedes, digan conmigo, limpiarme. Digan conmigo, limpiarme. Repítalo. Vea que el leproso en el si quiere le muestra su interior. En el puede busca el poder liberador, sanador de Jesús. Pero le dice limpiarme. Es decir, el leproso sabe que esto que él está padeciendo tiene una raíz. Y el único que puede quitar esa raíz es Él. Es Dios. Limpiarme, sanarme, perdonarme. Es lo que le está diciendo el leproso a Jesús. Y hoy es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros no somos sinceros con el Señor, no le pedimos a Él que Él ponga su mano santa sobre nuestras vidas, Dios no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque la debilidad de Dios está en la libertad humana. Dios es débil delante de nuestra libertad. Y si hoy le pedimos al Señor que nos limpie, que nos arranque totalmente aquello que tenemos, el Señor lo va a poder hacer. Eso es por parte del leproso. Ahora por parte de Jesús, ¿qué hace? Dice que Jesús se acerca. Vea qué interesante esto. Jesús se acerca, Él lo toca. Lo toca. Si ustedes leen unos versículos más adelante, la curación del criado del centurión romano, lo sana desde la distancia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Desde la distancia lo sana. Y en cambio aquí este leproso no lo podía sanar a la distancia como hizo con los otros 10. Ni los tocó, le dijo, váyanse, que ya están sanos, y se fueron y fueron sanos. No, el Señor se acerca y lo toca. ¿Y por qué el Señor se acerca y lo toca? Porque Dios es un Dios cercano. ¿Por qué se acerca y lo toca? Porque este hombre necesitaba de un toque de Dios. Creía que no era merecedor de un toque de Jesús. Jesús lo toca. Y Jesús lo toca y le dice también una cosa impresionante. Le dice, sí quiero. Es decir, en ese sí quiero te está diciendo, te amo. Quiero que seas sano en todas las áreas de tu vida. Quiero que seas sano en tu dimensión espiritual, en tu dimensión psicológica o interior, en tu dimensión física y en esta liberación demoníaca. Quiero que seas sano totalmente, completamente. Es lo que le está diciendo el Señor y es lo que el Señor hoy nos dice a nosotros. No solamente quiero tocarte en alguna área especial, quiero que seas totalmente sano. Lo toca e inmediatamente esta lepra externa desaparece, la lepra interna desaparece, todo lo que este hombre estaba sufriendo desaparece inmediatamente. Tanto que el Señor Jesucristo lo manda que se presente a los sacerdotes para que les quede de testimonio, es decir, para que vean la obra portentosa y misericordiosa de Dios. Hoy vamos a hacerlo. Vamos a pedirle al Señor que nos sane en todas las áreas de nuestra vida y no nos vamos a guardar absolutamente nada para nosotros, porque de este lugar vamos a salir sanos, libres, bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Pero hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Pidámosle hoy a la Virgen que ruegue por nosotros y que a través de su corazón inmaculado Dios obre maravillas en nosotros, en nuestras vidas, a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,